Les doy la bienvenida a cada uno y cada una de ustedes a una nueva reunión de confirmación, donde seguimos estudiando el credo. Pues les invito a tener un momento de oración, así nos preparamos para nuestra reunión de hoy. Oremos. Amado Dios, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno y cada una de nosotros, de modo que podamos comprender tu palabra, que podamos comprender la tradición de tu iglesia, que podamos, dentro de nuestras capacidades, adentrarnos al misterio de tu Santa Trinidad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos estudiando los credos de la Iglesia. Estos credos se manifiestan desde una experiencia de fe y una necesidad de parte de la Iglesia de tener algo en que poder sujetarse ante las cientos de doctrinas, desviaciones, dudas que podría haber habido en aquel entonces. Es por eso que se hacen los credos y toda la iglesia, en lo que se llama un concilio ecuménico, realizan, confeccionan, estudian la forma de la fe cristiana primitiva para darle una sistematización con los conocimientos, certezas que había en ese entonces. Es por eso que es tan importante estudiar esto. ¿Por qué? Porque es lo que la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos ha mantenido, sostenido y defendido. Y uno de los grandes errores que se cometen en los nuevos movimientos religiosos es que se piensa que la iglesia casi la hace el pastor de turno o el que hizo su iglesia propia porque cree que están todos los demás equivocados. Es muy importante el estudio del credo porque nos acerca a la iglesia primitiva, a la iglesia que está luchando por sobrevivir, a la iglesia que está también más cerca de Cristo Jesús. Nosotros estamos a 2000 años de diferencia, de distancia. En cambio, ellos tienen todavía el aroma a Cristo, la experiencia. Y por eso tenemos que dejarnos inspirar por su sabiduría. Para los ortodoxos, por ejemplo, la tradición de los santos, como ellos lo llaman, que es la tradición de los teólogos y obispos, de sus predicaciones, especialmente en Oriente, para ellos es casi tan importante como la misma palabra de Dios, porque ellos creen que aquellas personas que estuvieron cerca de Cristo, que escucharon de primera o de segunda generación la palabra de Cristo, tienen por autonomacia más sabiduría y más cercanía con Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque lo tuvieron ahí cerquita. Es como si es que yo escucho la historia de mi abuelo o de mi bisabuelo, claramente voy a sentirme mucho más cercano a él que si en 2000 años más se escucha la misma historia de ese abuelo. Entonces, debemos aprender a respetar, valorar y seguir esta tradición del cristianismo primitivo, porque siempre nos abre entendimiento y comprensión para poder vivir una fe que sea más acorde a la tradición de la iglesia histórica y no solamente a lo que uno cree que es lo correcto porque en nuestro mundo se hace así. Entonces siempre tenemos que volver a las raíces. Claro, y en el fondo entonces también uno, todo lo que ha pasado con la Iglesia Católica, que uno, si
critica a la iglesia por lo que hacen los sacerdotes y al final eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Son cosas totalmente distintas. Una cosa es la iglesia con su fe, con su cristianismo y todo, y su credo, y lo otro es lo que hacen los sacerdotes, ¿no es cierto? Claro, Cuando claro. como que meten todo Un tema es la doctrina de la iglesia y otro tema es cómo la iglesia se manifiesta y trabaja en el mundo real. Y por supuesto, los errores de los que somos pastores y también de los fieles va a ser parte de lo que la iglesia es en el mundo. ¿Ya? Como decía Lutero, la iglesia es santa y prostituta a la vez. Santa porque viene de Dios y prostituta porque está guiada por seres humanos. Y los seres humanos nos desviamos, pecamos, nos alejamos. El mismo Lutero decía, tenemos que escuchar la palabra de Dios todos los días, porque todos los días nos alejamos de ella. Y es por eso que siempre tenemos que estar cerca de la palabra. Y a través de la palabra, Cristo viene a nosotros. Y la única forma de poder ser cristianos que viven acorde a la palabra y con Dios en el corazón es que podamos leer, recibir y tener presente en nuestras vidas el Evangelio. De otra forma, siempre nos perdemos. Nos perdemos igual, porque somos pecadores y necesitados de Dios. Y esa necesidad de Dios nos llama a compartir y recibir la palabra cada día, lo más posible. Más aún si la compartimos entre nosotros. Bien, les doy la bienvenida a los que se están integrando, a Beatriz, Sarita, Juan. Hola. Credo niceno-constantinopolitano. Recordemos que el credo niceno es el primero del año 325 y se hace una adaptación, una corrección a ese credo en el año 381. Uno en Nicea, que está en Turquía, y el otro en Constantinopla, que está al frente. Este credo, como lo leímos la reunión pasada, es el credo que más se utiliza en la tradición cristiana. Usualmente se le conoce solo como credo niceno, aunque el credo niceno es distinto. Ahí yo les puse algunas diferencias. Pero estas las vamos a leer más en particular. Antes de ello, una pequeña concepción de cómo era el cosmos del judaísmo y el cristianismo primitivo, porque no podemos comprender este tipo de escritos teológicos sin tratar de comprender primero cómo veían el mundo ellos. Es como tratar de entender a Lutero y su visión política sin entender que vivían en un mundo autocrático, dictatorial, de príncipes y reyes. No se puede simplemente juzgar lo que dice un autor desde la perspectiva de uno, sino que tenemos que primero leerlo en su contexto para luego comprenderlo en el nuestro. Es lo mismo que hacemos con la Biblia, con la palabra de Dios. El cosmos del judeocristianismo primitivo. Importante, si se recuerdan de lo que está escrito en el Génesis, cuando se crea el mundo por la voz de Dios, está Dios Padre creando y Él dice y las cosas se crean. Y lo primero que hace es separar el firmamento de la tierra y las aguas. Después viene la luz. Lo primero que hace es este horizonte divisor que tenemos acá. ¿Ya? Visto desde el punto de vista de la tradición judía. Este horizonte divisor es como
Los judíos se imaginaban que el mundo había un horizonte que dividía el cielo de la tierra y el mar. ¿Por qué? Porque es lo que uno ve, es la experiencia. Así de simple. Y desde la experiencia se dan cuenta que desde este horizonte nosotros estamos en la parte de abajo, que es el plano de tierra y mar, y arriba están los astros, que es lo que se ve. Están las estrellas, el sol, la luna. Y como se pensaba, arriba de esto está esta cúpula de los cielos, que no se imaginaba como algo totalmente extenso e infinito, sino como una especie de cúpula en donde estaba contenido Dios, donde Dios descansaba en ese último día. Puse heaven ahí porque nosotros en castellano no tenemos una palabra distinta para el cielo divino al cielo del firmamento. Tenemos una sola palabra para hablar del cielo, el cielo donde están los pájaros y el cielo donde está Dios, desde lo simbólico. En cambio, en inglés está el sky, que es el cielo, ¿no es cierto?, de los pájaros, y el heaven, que es el cielo de Dios. Muy bien ahí el idioma inglés. De hecho, ellos tienen una forma de hablar de Dios que es solo para Dios, ¿no? El thee. Entonces, eso ayuda mucho a la comunicación de la fe. En esta cúpula celestial estaba Dios. Y desde allí dirigía lo que sucedía en el mundo. Cerquita, arriba de los astros. Por eso, todo lo que venía desde el cielo, de alguna manera u otra, era enviado por Dios, porque Dios estaba ahí. Si habían estrellas fugaces, si todas las noches salía la luna, era porque Dios lo hacía. Era como que Dios estuviera con una maquinola así dando vueltas y Él hacía que el mundo se moviera, que las cosas pasaran, porque estaba ahí mismo. Si llovía, si hacía calor, si había un diluvio, era porque Dios está arriba y nosotros abajo. Desde lo práctico, desde lo real. Es que es bonito porque es como que Dios te abraza, así, entonces uno se sentía, pienso yo, Claro. como nos está abrazando, nos está protegiendo, pero desde arriba, entonces es muy bonito. De hecho, así exactamente es. Esa es la visión, que Dios te mira desde arriba. De hecho, eso se puede encontrar en muchos salmos. Respóndeme desde los cielos, tú que miras, tú que estás ahí presente. Por eso es una cúpula que se cierra, porque yo el horizonte lo veo de un lado a otro y nunca puedo ver más allá porque la Tierra es redonda, pero eso no lo sabían en ese entonces. Entonces se pensaba que estábamos como en una especie de estos, ¿cómo se llama? Una meseta. Estos juguetes de Navidad que uno los mueve y se da vuelta la nieve. No sé cómo se llaman, que es como un retablo que está dentro de una bola de vidrio y que tienen cositas adentro. Así se pensaba que era el mundo. Y Dios es el que mueve este mundo para que las cosas pasen. Por eso es una cúpula, no es un cielo abierto. La tierra es el estrado de sus pies, dice la palabra, claro, claro. Y ahora viene, por supuesto, aquello que viene también desde la experiencia de fe. Bueno, ¿qué pasa con los muertos? La tradición de la humanidad sostiene que de los muertos hay que deshacerse de alguna forma. ¿Por qué? Porque traen enfermedades. El cuerpo se descompone. Y como el cuerpo se descompone, entonces eso significa que tenemos que hacer algo con ellos. Algunos los creman, otros los sepultan. La sepultura es así, es simplemente ese espacio en donde el cuerpo debe proseguir con su descomposición natural. No puede quedar de otra forma.
¿Se entiende? ¿Qué hacemos con los muertos en la comprensión espiritual? Si Dios está en la cúpula del cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, entonces tiene que haber algo abajo. ¿Por qué? Porque la persona que falleció me deja un hoyo en el corazón y me produce dolor. No me sirve solamente pensar que esta persona simplemente se está descomponiendo en la tierra o se quema como lo hacen los orientales o los vikingos. Pasa algo ahí. La razón racional es la descomposición, pero ese razonamiento me conduce hacia una búsqueda espiritual. ¿Qué es lo que pasa con esa persona una vez que está debajo de la tierra, una vez que está en el sepulcro, una vez que se fue en la barca? Cada cultura, cada religiosidad va a tener una explicación para ello. El barquero, etcétera, se une a la naturaleza o espera hasta la resurrección, como nosotros. En el plano de los muertos se va forjando una idea en donde el fallecido que nos deja, por un lado, descansa en un espacio donde no se puede molestar. Y ese es el sepulcro. Los sepulcros se respetan, los sepulcros no se abren. ¿Por qué? Porque ahí la persona está descansando, está finalizando su vida en este mundo y uniéndose a la tierra de donde ha salido, que es la vuelta a la creación con Adán, que lo saca de la tierra, le da el soplo de vida y cuando morimos, expiramos ese soplo de vida y volvemos a la tierra. Y así el ciclo de la vida termina perfectamente uniéndonos a la creación de Dios, porque seguimos siendo creación de Dios, tanto como vivos como muertos. Siempre estamos con Dios, porque somos creación suya, y ni la vida ni la muerte pueden alejarnos de Dios, porque seguimos siendo su creación. El problema es que el dolor humano produce que esa sensación de separación violenta, desgarradora que nos produce la muerte, nos hace olvidar que seguimos siendo de Dios. Y ese es el peor error que cometemos como creyentes, el creer que la muerte es el fin, cuando Dios es el único fin aquí. La muerte es solo parte de la vida normal, dentro de este cosmos, de este universo. Es así que el plano de los muertos desde el judaísmo se tomó como algo llamado Sheol o Seol, que es simplemente donde están los muertos, porque ellos no pensaban que había algo debajo de la tierra, no, pero debajo de la tierra están los muertos. Entonces es el espacio del descanso de los muertos, en donde se vuelven a unir con el Dios que los sacó de la tierra. Entonces todo vuelve a la normalidad, a la homeostasis, en un espacio en donde Dios hace que nada se pierda, porque de Dios venimos y a Dios vamos. Del polvo venimos y al polvo vamos, pero siempre con Dios. Entonces, ese plano de los muertos y del sepulcro no es una separación de Dios, está solo debajo de nosotros. No es como se pinta en lo que luego va a ser el Hades, como aparece al lado, el inframundo, en donde los griegos pensaban que había un pedazo de tierra gigante, pero que si uno escarbaba, como hacen en las películas, iba a llegar a algo que en donde la tierra iba a ser el cielo y un mundo, igual que acá arriba, con el dios Hades, que estaba jugando o castigando a la gente allá abajo. Pero era un mundo distinto, solo que en vez de cielo tenía tierra o fuego. Ahí ya la tradición va a pintar eso según lo que necesiten para la cultura.
Pero a la larga, ese inframundo se transformó en un espacio de los muertos, pero con vida. ¿Y eso de dónde viene? Pues de nuestra propia necesidad espiritual y emocional de tener a nuestros seres que han partido aún en alguna parte vivos. Claro. Hoy en día es al revés. Hoy en día decimos, o la gente en la religiosidad popular dice, no, es que ahora es un angelito que te cuida desde el cielo. Antes estaba en el inframundo para los griegos y los romanos. Todos este tipo de cosas nacen de una necesidad espiritual, de poder aceptar la muerte y también la partida de un ser querido y a veces de no dejarlo ir. Entonces, yo prefiero que mi ser querido sea un ángel que me cuida del cielo a aceptar que ya no está. Y vivir con eso. Tal como dije, religiosidad popular, la necesidad de poner a tu ser querido en un lugar que sea de confort para ti, como padre, como hermano, como abuelo, como esposo, te lleva a creer las cosas más increíbles, porque las necesitas. Así nacen las animitas, y junto con la animita, después la animita viene con su propia tradición, que la luz, que la botella de agua, que la planta, que ponemosle cruz, que si no le ponemos algún Buda, que le ponemos la foto, y siempre esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque la bandera, el club de fútbol. ¿Por qué? Porque todo eso me hace sentir a la persona que se fue más cerca, pero está totalmente lejos de las promesas de Dios. Esas son promesas humanas, que a veces sirven, a veces no. El gran problema es que eso puede traer serios conflictos en la aceptación de la muerte. ¿Por qué? Porque están después estas leyendas urbanas de que si una persona muere en un accidente, por ejemplo, el espíritu queda ahí, el alma queda ahí en el lugar del accidente, y por eso hacen la animita ahí en el lugar del accidente. Lo cual es bien poco práctico. ¿Por qué? Porque no sería mejor si vas a hacer un pequeño altar al fin y al cabo para tu ser querido, ¿por qué no lo haces en el patio de la casa? Y así celebras liturgias ahí, lo recuerdas. Pero no, está la idea de que hay que hacerlo ahí para que el alma de la persona descanse. Y después de eso puede salir para cualquier parte. El tema es que tengamos cuidado con la interpretación de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo creer que un milagro que me ha sucedido puede venir de Dios, o puedo decir que mi abuelito. Justo esta semana escuché de un relato de un fallecido en donde siempre que se muere alguien, aquella persona que es el deudo, que son los que se quedan, tiene algún tipo de milagro que hizo el que se fue. Casi choca, casi se muere, pero no, la mamá lo salvó. Y todo eso a la larga no son promesas de Dios. Esas son necesidades espirituales humanas que me hacen necesitar que mi abuelita, que ya no está, me siga queriendo, me siga cuidando como me cuidó antes. Pero es una necesidad, es una respuesta de fe a algo que no es de fe, a algo que es de la tierra, que es la vida y la muerte. Esos son creencias que nacen de la misericordia y de la necesidad. Y uno nunca puede decirle a alguien, no, eso no tiene nada que ver, eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque la persona está sufriendo. Entonces hay que ver un proceso de formación en la fe en donde ojalá la fe le haga bien a la persona y le dé esperanza. Si yo rompo aquello que a la persona le da esperanza porque yo creo que es distinto, entonces no le estoy haciendo ningún favor, aunque esté diciendo cualquier locura.
Uno trabaja desde la realidad, desde el contexto de lo que aquella persona recibe como esperanza, para desde ahí presentarle a Cristo. Por eso, ojo con eso. Esta es teología, pero la teología está al servicio de la esperanza del ser humano. Para eso la tenemos, para conocer a Dios y que Dios nos haga bien. Cuando defendemos racionalmente a la teología y con eso destruimos la vida de las personas porque no están creyendo lo correcto, entonces no estamos haciéndoles un favor. Porque una cosa es que la persona crea lo correcto y otra es que la persona pueda ser feliz. Y ese proceso se hace con pedagogía y con amor. No se trata de andar corrigiendo a todo el mundo, especialmente con lo que respecta a la muerte. Porque cada uno recibe esa muerte, ese dolor desgarrador, de una manera única y es incomparable. Desde ahí que luego ya el ambiente latino, desde los romanos, va a generar un nuevo espacio, que es el infiernos. Y de ahí viene la palabra infierno. Ese infierno ya no va a estar atado a un lugar físico, sino a un estado de lejanía de Dios. Es como que aceptan que no sabemos lo que hay ahí, y lo del Hades en realidad es como medio infantil. Entonces, ¿qué pasa con el alma de los fallecidos? Pues sabemos que algunos van al cielo y a otros nos da duda. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, están lejos de Dios. Listo. No sabemos. El malo, ¿no? El asesino, ese que como se dice en la calle, no tiene perdón de Dios. ¿Ah? Ese se empezó a pensar desde la religiosidad popular que estaba en el infierno. Estaba lejos de Dios. Sí, porque Fern en alemán no es distante. De ahí viene, claro, del Fern, ¿no es cierto? Hay una distancia. Por eso infiernos no es un lugar, es un estado. Es el estado de estar lejos de Dios. Y es cosa de ver la etimología de la palabra solamente. Es lo mismo que diabolos en griego, que no es una persona el diablo, sino que es el día y bolos, lo que te lanza lejos de Dios. De ahí viene la palabra bola, del bolos. Y día es a través de en griego, ¿no? Es lo que te lanza lejos, es lo que te lleva lejos de Dios. Ese es el diabolos. Ajá. Como ya lo hemos discutido varias veces, y acá entramos en terreno escabroso, porque algunas personas pueden ver sus fundamentos de fe poco removidos, y es que en realidad nada dice que exista el alma. Ya el alma es algo que viene de la filosofía griega, y desde la antropología judeo-cristiana que vemos desde el Génesis en adelante, está súper claro. Somos del polvo con espíritu de vida. Listo, hay una sola cosa, y cuando yo hablo de la marina, hablo de una persona, la marina, y la marina es un ente único, una persona, que es una sola cosa, es ella. Y cuando la marina muera, va a morir marina. No se muere una parte de la marina, sino que se muere la marina entera, porque expira. Y eso claramente produce un cierto grado de desesperación, porque esta idea del alma, hasta lo han pesado, ¿no? ¿Cuántos? 7 gramos creo que dicen que pesa el alma. Esta idea del alma es una religiosidad más que lo que busca es dar tranquilidad a los deudos. Si lo piensan, es sumamente lógico. ¿Qué prefiero yo? Que me digan que mi abuelita está muerta y se acabó, o que me digan que el cuerpo, la cáscara, la carnecita de mi abuelita está ahí en la tierra, pero su alma divina sube al cielo y está con los ángeles. Claro que me da más esperanza eso, por supuesto que sí. Y eso, claramente, como decíamos antes, existe desde la tradición antigua. Pero la existencia de un ente como el alma que viene a complementar nuestra carne no es algo bíblico, ni antropológicamente cristiano.
Eso viene de la filosofía griega, pero está tan metida en nuestra cultura que ya todo el mundo habla del alma. Y esto del alma es parte de nuestra realidad teológica popular, pero no tiene ciertamente que ver con la teología y antropología cristiana más antigua. Los llamo a ver cuál es el valor, el rol de esta alma real dentro de nuestra teología cristiana. Por ejemplo, cuando muere Jesús, nace, vive, va a la cruz, muere y resucita. ¿Y qué es lo que resucita? El cuerpo resucita. Todo el mundo habla de la resurrección del alma, pero Jesús resucita en cuerpo. Y eso está pero totalmente clarísimo. Y cuando se presenta a los apóstoles, se presenta corporalmente, precisamente para demostrar que la resurrección es del cuerpo. En los credos vamos a ver después que la palabra de la resurrección dice carne, es la resurrección de la carne, sarx en griego, no del alma. Pero todo el mundo cree que lo que resucita es el alma. Y el mismo credo, y todos los credos, dicen que es el cuerpo el que resucita. Jesús dice que es el cuerpo que resucita, el apóstol Pablo dice que es el cuerpo que resucita, toda la Biblia dice que es el cuerpo el que resucita, que es todo, eres tú, la persona es la que resucita, no esa parte, esos 7 gramos supuestamente divinos que nos hacen sentir más divinos que humanos. Entonces hay que tener ojo con eso. Una cosa es lo que hemos recibido culturalmente y otra es aquello que nosotros necesitamos creer como seres humanos. Claro, si uno hace un estudio serio, esto del alma aparece más como una cuestión cultural que como algo realmente teológico. Bien, el credo. Vamos a ver las partes del credo, divididas en, como sabemos, Trinidad. Primero la parte del Padre, luego la parte del Hijo, y después la parte del Espíritu Santo y la Iglesia. Entonces, estamos leyendo el credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? Creemos, la Iglesia, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, de cielo y de tierra, de todo lo visible y lo invisible. Lo que está entre comillas, entre paréntesis, corchete cuadrado, es aquello que está en el niceno y que el constantinopolitano sacó, ¿ya? Por si acaso. Creemos, muy importante, hoy en día en el credo apostólico decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, es personal. El credo histórico sostiene creemos, ¿por qué? Porque es la Iglesia la que cree. No soy yo como persona, creemos como comunidad, como comunión de los santos. Esto que estamos diciendo no es particular, es comunitario, muy importante. Es el credo de la Iglesia con mayúscula, no con minúscula, no de la comunidad, no del obispo, no del pastor, no del fiel. Es de toda la Iglesia cristiana, de todos. Creemos en un solo Dios, en un mundo romano en donde se creía en muchos dioses, diversidad de dioses. Recordemos que los romanos toman los dioses griegos, les cambian el nombre y establecen esa realidad celestial de una manera muy similar. Y a eso le agregan que el César también es un dios o hijo de Dios. Así que tenían una cantidad de divinidades, pero para tirar para arriba. Entonces, la respuesta de la Iglesia es: creemos todos nosotros, no el concilio, no, toda la Iglesia, creemos en un solo Dios, con mayúscula, que es Padre, que es todopoderoso y que es creador. Padre, porque hay un Hijo, ahí está Dios Padre, y que es aquella sensación, revelación de Dios que nos hace sentirnos a nosotros también como hijos, porque Dios no es una especie de emperador celestial que está mirando hacia abajo, como se pensaba antes, sino que también es tu Padre,
Dios también es tu Padre y tú eres su hijo. Por eso, cuando hacemos bautismos, yo al menos le repito a los bebés y a las personas que bautizo lo que dice Dios en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Eso que Jesús recibe en el bautismo es lo que nosotros como cristianos recibimos de Dios Padre, como hijos suyos. Y desde ahí que somos entendidos como predilectos de Dios, como amados de Dios. Y una vez que yo estoy bautizado, no puedo dudar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me lo dice al oído. Desde el cielo viene su voz a darme esa paz y esa tranquilidad de saber que esté donde esté, muerto, vivo, viejo, joven, equivocado, acertado, no importa, Dios me ama. Y por eso es tan importante el bautismo, porque eso es un sello del Espíritu y es imborrable. Y por eso tengo que recordar siempre que estoy bautizado. Y es todopoderoso, lo cual significa que es único y que además es el único que tiene todo poder. Todo poder. Nadie ni nada se le compara. Esa palabra, como ya lo he dicho otras veces, esa palabra, todopoderoso, es la que a mí me lleva a no creer en ningún otro tipo de deidad que no sea Dios. Ni demonio, ni Satán, ni diablo, ni ninguna cosa. Porque dentro de mi teología, y yo sé que hay otras personas que piensan diferente, si ahí dice que Dios es todopoderoso, entonces los ángeles no se le caen, no lo traicionan, ni tampoco tiene competencia. Y ni tampoco está jugando a los dados con nosotros. Entonces, si es que es realmente todopoderoso desde mi espiritualidad cristiana, entonces es absolutamente imposible que Dios tenga a alguien que le haga contra. No tiene ningún sentido dentro de la divinidad de Dios. Eso es algo netamente humano, por supuesto, porque somos nosotros los que traicionamos, los que engañamos, los que estamos ahí por detrás, y a nosotros se nos cae la gente. No a Dios. Dios es todopoderoso. Para nosotros, como luteranos, creemos en los santos en cuanto personas que han dado un testimonio de fe digno de seguir, pero no los adoramos, claro, ni les prendemos velitas, ni nada. Yo podría tener imágenes de los santos, eso no es problema, la imagen no es peligrosa, mientras se use para educar y no para adorar. La imagen siempre es pedagógica en nuestra iglesia. Por eso está Lutero. Claro. Todo es pedagógico. Uno no puede adorar imágenes, ninguna, pero no hay prohibición de tenerlas si eso es pedagógico. Un cuadro, una cruz o algún personaje, mientras eso me remita a Dios. Si empiezo a adorar al personaje o la imagen, entonces ahí me estoy equivocando y tengo que eliminarla o resignificarla. Nosotros consideramos que estos concilios son los más importantes de la iglesia, porque son los primeros. Después de estos concilios, como lo vamos a ver después, ahí ya empieza la cosa a ponerse un poco más complicada. Pero hasta el año 400, más o menos, 500, todavía los concilios ecuménicos de la iglesia son reconocidos por toda la iglesia, el oicumene, la comunión de los santos. Luego ya hay algunas cosas que son un poco extrañas. Entonces tenemos un solo Dios, que es Padre, que es el Padre del Hijo Jesucristo. Y en el bautismo es Padre de todos nosotros por adopción. Es todopoderoso, no tiene ningún tipo de competencia, no hay nada que no pueda hacer. Y es creador de todas las cosas, dice el credo niceno, y el constantinopolitano va a decir de todo lo visible y lo invisible, que lo deja aún más claro. O sea, no hay nada que no sea creación de Dios. Ahí, para mí, hay otra razón más para no creer en mi persona y en mi fe,
yo sé que hay personas que piensan distinto, en ningún otro espíritu, ni imagen, ni angelito especial, ni diablito, ni penas, ni ninguna otra cosa, porque si es que existiese, sería creación de Dios y por ende es bueno, porque lo que Dios crea es bueno. Entonces, para mí no existe en mi teología como creyente, como pastor y como ser humano, que Dios cree cosas malas. Creó el hombre que lo hizo bien, pero nos echamos a perder. Pero por suerte hizo las mujeres, que son buenas. No, pero somos bien perfectos, ¿eh? El ser humano Sí. perfecto en su creación, o sea. Entonces, por eso a mí no me dan miedo las cosas paranormales, ni ninguna de esas cuestiones, que para mí son de película solamente, porque creo firmemente en que aquí es Dios el creador. Y que hay un montón de cosas que no entiendo claramente, y que no puedo explicar claramente, pero no le tengo miedo a ningún espíritu. Le tengo más miedo a ustedes que a lo que me vaya a hacer a algún espíritu o algo así, o que alguien vaya a penar en la casa, o que me toquen el piano, etcétera, etcétera. O sea, de verdad que si es que hay alguien que me va a cagar aquí son ustedes, no un espíritu de afuera, ni nada que yo merezca, ni alguien muerto que viene a tirarme las orejas o las patas en la noche. Pero no lo hagan porque yo los quiero mucho. Todo lo visible e invisible, lo que hay en el cielo que no conocemos, allí cielo en el sentido celestial, y tierra aquí en el plano terrenal, todo es creación de Dios. Y lo que Dios crea, que es lo que sabemos del Génesis, es bueno, y se acabó. Claro, y para bien. Entonces, si es que hay algo que nos hace mal, debemos preguntarnos si realmente es de Dios o no. Y ahí es cuando nuestra teología empieza a funcionar, de verdad. ¿Por qué? Porque vemos un terremoto y la gente sufre, se muere, se caen las casas en un terremoto, en un diluvio. Bueno, y tenemos dos opciones, pensar, o lo hizo Dios en castigo por nosotros, o es un movimiento telúrico de la creación que Dios mismo hizo y que no es algo malo. Uno lo recibe como algo malo, ¿por qué? Porque uno sufre. Pero el terremoto en sí mismo es simplemente el movimiento de placas tectónicas, que es necesario que se muevan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos nosotros para el terremoto? Antes de pensar si el terremoto es un castigo o no es un castigo. Lo mismo con los diluvios, con las lluvias, con la sequía. Podemos decir, Dios nos castiga con la sequía, pero a ver, pensemos un poco más. ¿Es un castigo de Dios o nosotros mismos hemos causado todo esto? Claro que sí, somos en general culpables de nuestro propio destino, ¿no? Pero como es más fácil echarle la culpa a Dios que ser responsables de nuestras acciones, entonces, por supuesto que nos perdemos. Es como la típica de estaba curado y por eso te puse el gorro. No, pues si uno curado igual sabe lo que hace, no me vengan con cuestiones. Yo no he estado nunca curado, pero ustedes me lo han contado. Así es, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de lo visible y lo invisible. O sea, no hay nada que no esté bajo la creación del buen Dios. Llegamos entonces a la segunda parte del credo. Creemos y en un solo Señor Jesús Cristo puse, en realidad se traduce Jesucristo, pero en el griego son dos palabras, Jesús Cristo, porque siempre trata de quedar muy clara la doble naturaleza de Cristo. Jesús, el hombre, Cristo, el enviado por Dios, el Hijo. Entonces, Jesucristo es un nombre compuesto de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y creemos en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo en cuanto a Dios.
Todos nosotros somos hijos con minúscula, Jesús es el Hijo con mayúscula, es el Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos. Engendrado, es decir, que viene del Padre, ¿sí? Porque el Hijo de Dios es de Dios. Y María es un ser humano. Después vamos a ver la parte de María. Pero lo importante que trata de hacer el credo es que el Hijo de Dios, como persona de la Trinidad, no apareció de un huevo, sino que es engendrado celestialmente por el Padre. Es una explicación teológica. Antes de todos los tiempos, lo cual significa que existe desde siempre. O sea, que se evita pensar esto que muchos pensaban, que como Jesús nació, no sé, por el año 0, entonces antes no existía. Y si antes no existía, por lógica filosófica, entonces antes no era Dios, porque Dios existe siempre, es eterno. Por ende, si el Hijo como Trinidad es engendrado por el Padre, debe ser desde todos los tiempos, que es el Hijo. Siempre ha sido el Hijo. Es luz de luz. ¿Por qué? Porque el Hijo da luz, no viene a dar oscuridad, viene a salvar. Dios verdadero de Dios verdadero. Claro que sí, porque sigue siendo Dios. Engendrado, no creado. ¿Por qué dice engendrado? Porque si es engendrado, sale del mismo Dios. Es como una molécula de Dios, si pudiéramos dibujarlo, ¿no? Que no se hace, pero igual. Que sigue siendo Dios, que está ahí como las células que se separan. Pero sí, claro, sigue siendo Dios. No se puede explicar lógicamente porque es Dios. No es creado porque si fuera creado sería criatura. Y la criatura, que somos nosotros, no somos Dios. Somos criaturas de Dios porque somos creados. De ahí viene la criatura, que es la que se cría. Nosotros somos criaturas de Dios porque somos creación de Dios. Cristo no es creación de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios. La palabra engendrado es una explicación desde la realidad humana, especialmente femenina, ¿no? Las mujeres se engendran y sale de ellas como si fuera de ellas. Existe desde siempre el Hijo. Ahí por eso el niceno dice, consustancial con el Padre, de la misma naturaleza divina, sigue siendo siempre Dios, por el que todo fue hecho. La razón del amor de Dios es el amor que el Padre le tiene al Hijo, y ese es el amor que Dios comparte con nosotros como creación de Él, y por eso nos salva por medio del Hijo. Y tal como dice después, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, ahí podría decir seres humanos, pero en realidad en esa época se decía hombres en sentido genérico, y por nuestra salvación bajó de los cielos. O sea, desde esta esfera celestial vino Dios, se encarnó por el Espíritu Santo y María Virgen. Eso significa que toma carne aquello que es celestial, se vacía, se anonada, se humilla para hacerse carnal, humano, finito, sufriente. Eso significa se encarna, es que aquello que es infinito se hace finito, se humilla, se pierde, se vacía de divinidad para hacerse humano. Por eso es tan importante el amor de Dios en el nacimiento de Cristo, porque deja la divinidad de Cristo para hacerse hombre. No tiene explicación humana, no tiene explicación humana, es el mayor sacrificio que uno podría hacer como ser humano por un hijo, no sé, pues meterse a una piscina con pirañas y estar dispuesto a morir por alguien, ¿no es cierto?
Pero es más aún, porque yo no dejo de ser yo para ir a salvar a alguien. El Hijo de Dios se encarna, se hace humano, y no es que deje de ser Dios, pero toda su divinidad entra en ese cuerpo humano y se hace doliente, sufriente, mortal. Aquello que es eterno se hace mortal. Claro que sí, pero en Cristo. Es el Hijo que camina entre nosotros, que fue hombre, que sudó, que durmió, se despertó, nació y murió. Él es el que sufre. Y gracias a Cristo, nosotros como creyentes tenemos la empatía de Dios, la creencia en que Dios sabe lo que es el dolor, la seguridad de que Dios sabe lo que es la muerte. Entonces Dios te entiende, Dios te escucha. No es el emperador en el cielo que nunca pisó la tierra, que nunca se mojó las manos, sino que es el que estuvo en la cruz, es el que caminó a pie pelado, es el que fue engañado, traicionado, mentido, perseguido. Ese es nuestro Dios. Y por ende, cuando sufro, siento la presencia de Dios, y también cuando me alegro, porque sé que Dios conoce la vida real y no es solo un maquiavélico desde la cúpula celestial que está mirando todo lo que pasa aquí. Eso es lo importante que nos dice la palabra encarnar, y que es por el Espíritu Santo en cuanto Dios y María en cuanto la humanidad. María, desde mi visión personal, no tiene ninguna importancia en cuanto María. Podría haber sido cualquier mujer. Lo importante es que María sí se dio a sí misma y puso su vida al servicio de Dios, a pesar de que la podrían haber matado, apedreado por haber quedado embarazada fuera del matrimonio, ¿no? Pero claramente la adoración a María dentro de mi religiosidad no tiene absolutamente ningún sentido, porque Dios usa a María como instrumento humano para darle humanidad a Cristo. Pero María en sí misma, más que un maravilloso ejemplo de mujer, de servicio, de fe y de confianza en Dios, no es. El único aspecto que Dios muestra es el del Hijo. Y con eso nos quedamos. Ahora, como nadie tiene un cuadro de Jesús, la cara de Jesús da lo mismo. Ya sabemos que no fue rubio, ojos azules, ¿no? Se hizo hombre, eso es lo importante. Se hizo humano, aquello que es divino y eterno. Y que más encima no solamente se hizo hombre, cualquiera pensaría, pucha, si Dios se va a hacer hombre, entonces va a ser un rey, un emperador, y esto es lo que a mí me hace creer, y que me hace creer que esto es tan verdad como Dios mismo, que Dios se hace hombre para morir como hombre. De tal forma que todos nosotros estemos seguros que en la muerte Dios también está. Que Dios conoce la muerte y sabe lo que es, y por eso no hay muerte que no esté con Dios, y no hay muerto que no esté con Dios. Y eso es lo que yo creo cada vez que digo el credo. Porque fue crucificado, es decir, pasó por un calvario, por sentencia de un humano. Por eso dice Poncio Pilatos ahí, para que recordemos que esto es un hecho histórico. Porque nadie puede saber que María la Virgen existió o no existió, y no sé cómo era y todo, pero todo el mundo sabe quién es Poncio Pilatos. Entonces, eso que está ahí de Poncio Pilatos es el hecho histórico que agrega el credo, para que nadie dude de que esto se hizo en un momento de la historia real del ser humano, y que hay una historiografía detrás. Juicio justo. Por eso eso de la crucifixión, para mí al menos, es tan profundo, porque cada uno de nosotros siente como una crucifixión sus dolores, sus persecuciones, sus injusticias. Y eso que creamos en el Dios crucificado es para nosotros el Dios que entiende el dolor.
el Dios que te abraza en el dolor, el Dios que está dispuesto a morir por ti, para que tú puedas creer en la resurrección. Ese es el mensaje. Para que no mueras con tus muertos, sino resucites con ellos. Porque si Cristo resucitó y sufrió un infierno, entonces mi hermano, mi abuelita, tu hija, nuestros seres queridos, también. Y esa es la esperanza con la cual nos levantamos todos los días y nos dormimos todas las noches. Y es porque estamos en este mismo nivel, porque estamos en Dios, unos vivos, otros muertos, pero estamos en Dios. Y en Dios no hay separación. Y así Jesús padeció la muerte y fue sepultado. Se fue al Seol, al lugar de los muertos. Ahí el credo apostólico va a decir, descendió a los infiernos. Es el único credo que sostiene que descendió a los infiernos, porque es el más posterior de todos, y además viene a luchar contra una duda que había desde una interpretación bíblica. Porque en Pedro, en Primera de Pedro, como dice ahí capítulo 3, aparece que cuando Jesús murió fue a predicar a los muertos que estaban lejos. Eso dice Pedro. Entonces, muchos se preguntaban, ya, pero ¿qué es la única vez que sale eso, no? Ya, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué hizo Cristo a la larga en esos 3 días muerto? ¿Qué hace Pedro en su carta apostólica? Le fue a predicar a los muertos. ¿Por qué? Porque los muertos están vivos en Dios. Ajá. Entonces, se agregó esta parte de descendió a los infiernos para que quede claro que Jesús, una vez que fue sepultado, siguió trabajando. Todo el mundo piensa erróneamente que descendió a los infiernos es que descendió a este lugar de fuego, luchó contra el diablo a combo y patada y espada, pero no, es ahí, descendió al espacio donde están los muertos para predicarles la palabra y resucitarlos y llevarlos al cielo. Ese es el significado del descendió a los infiernos. Y lo ponen precisamente por eso. Sí, dígame. Siempre se dice que el infierno es algo negativo. Entonces, por eso es un poco... la verdad que a mí siempre me ha hecho ruido ese descendió a los infiernos. Claro, como tú lo explicas ahora que fue a predicar a los muertos, podría tener sentido. Pero el infierno siempre en nuestra, digamos, en lo más común, lo catalogamos como algo negativo. Claro, porque hemos crecido con Tom y Jerry que van al infierno. Hemos crecido con todo tipo de libros, narrativas, toda la filosofía griega que es parte de nuestra cultura occidental, con el infierno como un lugar. Y luego, todo en el medioevo, la Iglesia Católica Romana, lo único que hizo fue utilizar este infierno de lejanía de Dios como un lugar de sufrimiento, hasta que se inventó el purgatorio y luego le sacaron toda la plata a la gente. Hemos sido educados religiosamente en una idea, desde el dibujo animado hasta Condorito, de que el infierno es un lugar rojo de fuego con el cachúo en donde van los malos y hay fiesta. Y arriba en el cielo está San Pedro con las llaves, esperando que nosotros los buenos pasemos. Lo vemos en los chistes, o sea, es parte de nuestra cultura el infierno. Pero nuestro deber es educar para que no veamos la imagen animada del infierno, sino la religiosa, en donde el infierno es la lejanía de Dios. Y en este caso, el credo apostólico lo que hace es decir que bajó a los infiernos
sosteniendo que Jesús está tanto en el cielo como en la tierra y como en aquello que no conocemos bajo la tierra. Está en todos lados. Y la resurrección de Jesús involucra todas las esferas, lo conocido y lo no conocido, de la vida y la muerte humanas. Es un mensaje de esperanza el hecho del infierno. Está puesto por pura esperanza, para que nadie dude, para que nadie pueda ni siquiera tener atisbo de duda de su ser querido, de uno mismo, de lo que sea. Jesús estuvo ahí y fue ahí para salvar, no para condenar. Ahí lo dice al principio el credo también. Una pregunta, entonces, una confusión cuando hablan de infierno, ¿no es cierto? Está distante, enfermo, pero después te dicen que no, que está con Dios, que los muertos igual están con Dios, pero que está distante a Dios. Entonces ahí veces lo ponen raro. El tema es que... ¿Por qué inventan entonces el infierno si no están distantes? Pero es que fuimos educados en una realidad en donde cada uno sufre por sus pérdidas de una manera distinta. Y que el problema de esa educación es que cada uno va a buscar esperanza de una forma distinta en vez de unirnos en una sola esperanza. ¿Por qué? Porque cuando la persona sufre, sufre nomás. No, yo estoy diciendo de que la palabra infierno es distante a, pero si no están distantes, si los muertos entonces están con Dios. Sí, no están distantes. Claro, no están distantes, eso te lo estoy diciendo yo. Pero muchos siguen pensando, y ya han pensado, que los muertos se van al inframundo, con el nombre que el inframundo tenga. Entonces, la palabra infernos es una palabra que manifiesta una incertidumbre humana real ante la muerte. Es una realidad, es una expresión de fe, de dolor y de necesidad ante el dolor inconmensurable de la muerte de un ser querido. Para algunos, esto es simple, el muerto resucita y se acabó, como en mi caso, que yo tengo esa esperanza, pero 100% segura, no tengo ninguna duda. Pero otros tienen más dudas, porque duele, y viven ese dolor de una forma distinta. Entonces, como había dicho antes, está este proceso, ¿no? Del Seol, del sepulcro, al inframundo, a la lejanía que no entendemos. Y en alguna parte tienen que estar. ¿Por qué? Porque yo necesito creer que está en una parte. Necesito creer que está en alguna parte. Entonces, ninguno de los discípulos de él, o como se llaman los apóstoles, ¿Sí? Entonces, ninguno de los apóstoles habla de infierno, porque si no le habló de infierno, entonces tampoco iba a hablar. Claro, es una experiencia de fe solamente. Es una explicación. Cuando los niños chicos te preguntan del abuelito que falleció, ¿dónde está mi abuelito? ¿Qué le decimos? En el cielo. Pero el abuelito no está en el cielo. Está esperando la resurrección igual que uno. Pero claro, uno le responde al niño, está en el cielo. Porque es una visión que tenemos desde la educación popular religiosa. Pero en realidad te está esperando la resurrección. ¿En dónde? No sé. Y el cabro pregunta, ¿pero en dónde? Ya, en el cielo. Y listo. ¿Y dónde está el malo? En el infierno. Listo. Entonces, son respuestas de realidades humanas, ¿ya? No teológicas en realidad. Porque en el cielo está Dios. Pero Dios tampoco está en el cielo. Dios es Dios. Ya, ahora entendí. Sí, ahora entendí. ¿Quedó claro, Hani? ¿Sí? Ya. Hay que tener mucho en cuenta que esto del infierno uno ha crecido con esta tradición y hay que limpiarla mediante educación. Resucitó al tercer día.
según las Escrituras, dice el credo. Muy importante, esto no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y subió a los cielos, vuelve a la divinidad, deja la corporalidad para volver a la humanidad, o sea, a la divinidad de Dios, como hijo de Dios. Y ahí nos dice algo extraño, y está sentado a la derecha del Padre, que es un antropomorfismo radical, ¿no? Porque ahí es donde se sienta el príncipe. Entonces acá lo que hay un imaginario antropomórfico, es decir, de forma humana, para responder a dónde está Jesús en el cielo, ¿no? Ya que el Espíritu Santo está acá, con nosotros. Entonces, ¿dónde está Jesús? Ah, sentado a la derecha de Dios. Listo. No es tan teológico, es más que nada, ¿dónde está mi abuelito en el cielo? Bueno, ¿dónde está Jesús? Sentado a la derecha del Padre porque es el Hijo. Y es ahí, a la derecha del Padre, donde se sientan los príncipes, los jueces, etc. Algo humano. Y además que es bíblico, eso aparece también. Y volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Ahí tenemos una palabra maravillosa, otra palabra que es peor que la del infierno. Viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Claro, uno dice, viene a juzgar, y crecimos en esta idea medieval de Jesús como un juez con la espada, con cara enojado, mirando nuestros pecados. Cuando, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús aquí al mundo? ¿Qué dice? ¿Ah? A salvarnos. ¿Qué dice el texto más relevante de la Reforma Protestante y por el cual Lutero hizo todo lo que hizo? El justo por la fe vivirá. Cuando Lutero lee esas palabras de Romanos 1:17, el mundo cambia. El mundo cambia para él. Y por eso hace todo lo que hace. Porque descubre en la palabra de Dios que el justo vive por la fe y no por las obras, ni los méritos, ni por merecimientos, por la fe. ¿Y quién es el justo? El que es justificado por Dios. Es el que es hecho justo por Dios a pesar de sus pecados. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesucristo con nosotros desde la cruz? Es justificarnos. Es la justificación por la fe, una de las teologías más importantes de la Iglesia luterana, que quiere decir que Jesús vino al mundo, fue a la cruz, murió y resucitó para darnos justicia. La justicia que no tenemos en este mundo la da Dios, porque Jesús nos justifica en Dios, lo cual significa que nos hace justos, mal dicho buenos, justos, pero para que se entienda, para que así podamos estar en paz con Dios, reconciliarnos con Dios, a pesar de nuestra realidad pecadora. Y por eso decimos que los cristianos somos justos y pecadores simultáneamente. Uno de los dichos más famosos de la Reforma, simul justus et peccator, simultáneamente justos y pecadores. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos pecadores, pero en Cristo somos justos. Y esa justicia de Cristo es la que me salva. No me salvo yo. Cristo me salva por su justicia. Entonces, cuando decimos que vuelve a juzgar a los vivos y a los muertos, es que recordamos que el juicio de Cristo no es el juicio en un tribunal como lo tenemos acá porque yo me robé una vaca, sino que es el hecho de que Cristo te justifica para tu salvación, porque ya no depende de ti. Si es que tú eres un cristiano con la mínima autocrítica, porque hay algunos que creen que no pecan,
entonces entendemos que necesitamos de la justicia de Cristo para poder creer que realmente nos vamos a salvar, porque si no, no merecemos nada. Entonces el juicio, el que Cristo nos juzgue, es igual a que Cristo nos justifica. Una forma muy clara de explicarlo desde la vida real es cuando uno faltaba al colegio, los papás te firmaban un justificativo. Eso es lo que hace Cristo con nosotros para que nosotros, a pesar de nuestro pecado, podamos simbólicamente entrar al cielo. Es también una especie de antropomorfismo que explica que no somos merecedores de la salvación, que Dios lo da por gracia y por amor, y que es Cristo el que nos justifica, no yo por mi gran obra, ni por mi bondad, ni porque soy rubio, sino porque Cristo viene a juzgar. Y aquí hay algo muy importante, justificar. Ese juicio es una justificación, no el juicio como nosotros entendemos el sistema judicial de la sentencia, claro. Por eso, nosotros tenemos que entender, en nuestro mundo existe la justicia retributiva, que te retribuye por lo que hiciste, te declara culpable o inocente, te da una pena. Es una justicia retributiva. En la visión de Dios hay una justicia distributiva en misericordia. Es decir, que Dios distribuye justicia. No lo hace por merecimiento. Dios distribuye justicia, distribuye amor, lo regala por misericordia. Y ese es el juicio. Esa es la justicia. Eso es lo que creemos. Porque si yo empiezo a pensar qué hago yo para ganar mi salvación, entonces, si soy realmente autocrítico, me voy a dar cuenta que estoy totalmente perdido. Solo Dios puede hacerlo. Y miren qué hermoso, miren qué hermoso. Viene con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Al mismo tiempo, todos por igual. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Dios. Somos uno en Dios, la comunión de los santos. No viene a buscar a los vivos y después a encontrar a los muertos a donde estén. No, no, no. Viene a buscar, a juzgar a los vivos y a los muertos. Así nomás, todos bien juntitos, porque juntos estamos en Dios. Y nunca, nunca nos separamos. Nunca los vivos y los muertos estamos unidos en Dios. Y vivimos juntos la resurrección, vivimos juntos la fe y caminamos por esperanza también juntos. Y nada ni nadie puede separarme de mis muertos, porque mis muertos están vivos en mi corazón y con Dios. Y esa es mi fe. Y por eso no le tengo miedo a la muerte, porque la muerte no es la separación de Dios. La muerte no es la separación de mi familia. Yo siento a mis muertos conmigo y los sufro y los lloro como cualquier ser humano porque los extraño, pero nunca me dejan. Porque están conmigo, porque somos uno en Cristo. Hay tanta gente que tiene tanto miedo a la muerte y hablan de la muerte. Bueno, todos sentimos distintos, a mí me pasa un poquito Claro. como el tema. Miren qué importante es esta esperanza. Es empezar a ver las cosas bien, para bien, y no solamente siempre con la culpa, la miseria, la lástima. Cuando Dios quiere hacernos bien y quiere precisamente, gracias a la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, abrirnos el cielo para que perfectamente podamos perder el miedo a la muerte y empezar a creer y esperar la resurrección. Es una maravilla, es un regalo divino. Y en un reino que no tiene fin, que no es terrenal, que no depende del dictador de turno, no. Es Cristo ese gobernante y es Cristo quien gobierna en su justicia de justificación, en su amor de perdón y en la vida eterna. Ahí está. Es una maravilla.
Yo no encuentro que haya algo que exista en este universo que pueda darnos más esperanza que esta realidad de un Dios que se hace hombre, que viene al mundo, que se anonada a sí mismo, deja su celestial divinidad para hacerse humano, sufrir por gusto se llama eso. Sufrir por gusto, morir por gusto, por amor, precisamente para que tú no tengas miedo, para que tú no pierdas a tus seres queridos, para que tú no sientas separación, para que vivas en paz, en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres. Para que vivas en paz como una resucitada, como un resucitado, como un justo pecador. Y así nunca, jamás te alejes de Dios. Hagas lo que hagas, pases lo que pases, estés donde estés, en el abismo o en el cielo, estás con Dios. Y si tienes dudas, díselo a Cristo en la cruz, porque ahí está Cristo sufriendo por ti. No para que te sientas culpable, para que te sientas amado, amada para siempre en Dios. No viene a juzgar al estilo humano, viene a justificar. Porque de otro modo, ¿para qué murió? El apóstol Pablo lo dice. Si Cristo no murió por nosotros cuando éramos pecadores, entonces ¿para qué murió? Podría haber hecho así. Listo, todos ustedes, ya todos para arriba y el resto, da lo mismo. No, Cristo murió por nosotros como pecadores, no como perfectos. Y eso es lo que nos da esperanza. De que cuando estamos pecando fuerte, entonces más estamos con Dios. Por eso hay otro dicho muy importante de Lutero, porque este es el centro de la teología luterana. Que Lutero dice, si pecas, entonces peca fuerte. Porque solo así conocerás la gloria de Dios. Solo así entenderás que Cristo murió por ti. Cuando estás en el abismo, cuando todos te abandonaron, cuando estás solo y cuando la traición es lo único que recuerdas. Ahí, cuando no te queda nada más de seguridad en este mundo, no te queda otra que abrazar a Cristo, aferrarte a su cruz y sentir el amor de Dios. Y el amor de Dios es lo único que te va a hacer vivir en esta vida y tener la seguridad a la vida eterna. Por eso Lutero, que se malinterpretaba, ¿no?, este peca fuerte como un libertinaje, Lutero decía, no, pues si vaya a pecarla, hazla bien, cáete al pozo, tírate al abismo, tírate. Dios te va a buscar a donde tú estés. A donde tú estés, Dios te va a ir a buscar. No te va a ser fácil subir. Vas a tener que trabajar, pero lo vas a trabajar con Dios. Porque Dios te va a estar ahí tomando la mano. Dios está ahí para perdonarte. Tú para reconciliarte con Él, transformar tu vida y volver a vivir. Y esa es tu decisión. La decisión de Dios es siempre ir a buscarte al abismo en el cual estés. Todo abismo, la soledad, la tristeza, la oscuridad, la locura, la culpa, el abandono. Tantos abismos tenemos. Dios te va a buscar con su mano poderosa en cada uno de ellos, y no porque lo merezcas, sino porque te ama. Y por eso vino al mundo Cristo Jesús, para que no tengas dudas de que Dios te ama y está dispuesto a la muerte para ir a buscarte al abismo. Al mismo infierno te va a buscar Dios, aunque estés en la mayor lejanía, aunque el mundo te diga que estás en el infierno porque lo mereces. Ahí va Dios a buscarte. Ahí va Dios a buscarte para darte vida y juzgarte, rescatarte. Cada vez que nosotros leemos juzgar, debemos leerlo como un rescate, como una justificación, no el juicio legalista, humano, retributivo. Claro, la oveja perdida es un buen ejemplo, ¿no? Deja las 99 perfectas para ir a buscar a la oveja negra que se perdió. Eso es lo que hace Dios.
El tema es que nosotros siempre solemos apuntar con el dedo a la oveja negra. Y a esa es la que está buscando Cristo. Y no significa que no nos busque a nosotros, sino que la parábola dice que Jesús está buscando al pecador. Porque confía que las otras 99 están haciendo la pega. El que realmente necesita es el que se perdió. A ese hay que buscarlo. Es un don divino, de verdad. Bueno, el credo de Calcedonia del 451 es el que agrega a María la Virgen y pone, se encarnó por el Espíritu Santo, la Virgen María, la Madre de Dios, como dice acá abajito. Eso es el credo de Calcedonia, que es el último credo de la Iglesia que tiene una representatividad mayor. ¿Qué es lo que se sostiene en este caso? Solo para que sepan, qué es lo que la Iglesia Católica toma hasta el día de hoy, para hablar de María como la Madre de Dios. Y es el hecho de exaltar la persona de María con una certeza filosófica que es obvia. Si Jesús es el Hijo de María y Jesús es Dios, entonces María es la Madre de Dios. No hay mucho que dudar ahí en cuanto a lo lógico. El problema es las implicancias teológicas de este dicho Madre de Dios. ¿Por qué? Porque María es la que entrega humanidad a Cristo, no divinidad a Cristo. Por eso es el Espíritu Santo. Que se diga la Madre de Dios no es una mentira. Para nada. Es la Madre de Dios en el sentido de que es la mamá de Jesús. Pero puede dar la idea de que si María es la Madre de Dios, entonces es la esposa de Dios Padre que juntos tienen a Jesús, que es lo que usualmente se intenta hacer. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica? Es elevar a María a una imagen celestial. Incluso acabamos de celebrar la Asunción de María. Es una fiesta que fue canonizada hace poco, en donde se sostiene de una manera bastante poco ortodoxa y claramente no bíblica, que María fue subida al cielo por los ángeles una vez muerta para estar en el cielo con Dios. ¿Por qué? Porque como María es la madre de Jesús y Jesús es luz de luz y Jesús es por quien tenemos vida y vida eterna, entonces María se entiende como la fuente de la vida. Y como María es la fuente de la vida, de donde la vida sale a través del parto, la tradición empezó a pensar que María no puede morir, porque sería una inconsecuencia que la fuente de la vida muera. Entonces, lo que hace la tradición es sostener que María, antes de fallecer, al entregar su espíritu, ese espíritu la lleva directamente a Dios para ser despertada en el cielo por los ángeles y desde allí interceder por nosotros. Eso es lo que dice la teología católica y también ortodoxa. Pero como dije, no tiene absolutamente ningún asidero ni bíblico ni teológico, sino más experiencial. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la figura materna es una figura muy importante, porque los papás somos los pesados, los duros, los que somos más infieles, nos vamos, nos portamos mal, nos enojamos, somos violentos. En cambio, la madre es la que es madre por siempre. El hombre se va y se olvida. La mamá es madre por siempre. Entonces, esta imagen de María como madre viene a dar la parte que a Dios Padre le falta desde la experiencia humana. Podemos decir que Dios es padre y madre, claro, da lo mismo, porque el padre, decir que Dios es padre es un antropomorfismo. Es más que nada el hecho de que nosotros somos hijos. María viene a reemplazar esa necesidad de que yo quiero tener una mamá, no un papá, porque el papá me pega.
yo quiero tener una mamá. Porque la mamá me quiere, la mamá me dio pecho, la mamá me alimenta, la mamá me perdona, la mamá está conmigo, me lee en la noche, ora conmigo, el papá no. Entonces yo quiero sentir cercanía con una madre. Y así la tradición, ya en esta época, cerca del 450, empezó a elevar a María. Todavía aquí no. Desde el 700 en adelante ya la cosa se va de manos, en donde María y los santos empiezan a ejercer esta función de que Dios Padre está tan lejos que necesitamos a alguien a quien hablarle, porque el Padre, como era antes, tú no le hablas al Padre en la mesa, el Padre te tiene que dar permiso para hablar, a la mamá no. Entonces necesitamos cercanía, y por eso la tradición fue buscando esa cercanía que ya no estaba con el Padre, que estaba demasiado lejos, como este Padre así siempre enojado, emperador, trabajador, que empiezan a surgir la experiencia de los santos y la experiencia de María como aquella relación pseudo divina que nos hace sentir la cercanía y la escucha de Dios. Porque Dios está muy ocupado para preocuparte de tus problemas. Porque el papá también está ocupado, como siempre. El papito está ocupado, no lo moleste. Eso es lo que dice la mamá, ¿o no? Esto nace todo de la experiencia humana. Así que mejor hablamos con María, mejor hablamos con los santos. Y ellos le dicen al papá, es el tema de la intercesión de los santos y la Virgen, ellos le dicen al papá que te escuche. Ellos les dicen al papá que te haga el milagro. Por eso los católicos le rezan a los santos y a la Virgen, porque son reconocidos, a mi error, con un poco de problema teológico, como intercesores. Ellos convencen a Dios de que Dios te quiera y te haga las cosas, porque Dios está en menesteres de Todopoderoso. Está creando el universo, no está preocupado de tus problemas. Para eso está María y los santos. En pocas palabras y dicho un poco burdamente, ¿no? Para que se entienda esta relación. Bueno, tal como bien dice Berta, no les alcanzó Cristo. Y ese es el gran error teológico y espiritual que existe en la iglesia cristiana, que cometen el error de no ser bastados, llenados, de que Cristo no es suficiente para salvarnos, de que la muerte de Cristo no se hizo suficiente. ¿Por qué? Porque también se fue al cielo. Entonces necesitamos algo más cercano. Y ahí hay un error, porque Cristo es el Dios hecho hombre, precisamente para que lo sintamos cerca. Y nunca nos olvidemos de eso. Así que no necesitamos intermediarios. Nadie que haya tenido pulso puede ser intermediario entre Dios y nosotros que no sea Dios mismo. ¿Por qué? Porque para eso vino Cristo. Entonces volvemos a la pregunta del apóstol Pablo, ¿para qué fue Cristo a la cruz si no es para salvarte? Si no es para que te sientas cerca con Dios, si no es para perdonarte. ¿Por qué buscas perdón y salvación en otro lado cuando para eso vino Dios al mundo? Es una locura, creo yo, que nos aleja de Dios más que acercarnos. Finalmente, tenemos la última parte del Espíritu Santo y la Iglesia. El credo niceno-constantinopolitano sostiene y creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y que habló por los profetas. O sea, que tenemos que el Espíritu Santo es el dador de vida. Tenemos la vida en el Espíritu Santo porque el bautismo es en el Espíritu Santo. Es el bautismo el que tenía el Espíritu Santo. Ahí Beatriz nos dice que tiene a su papá fallecido y que tenía la cercanía con él y a veces le pide que interceda. A ver, no se trata de que esté bien o que no esté bien. El tema es que para eso tenemos a Cristo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El que está con nosotros para hacer obras en nosotros es Dios.
No nuestro ser querido que está fallecido, nuestro ser querido ya está contigo. Porque la muerte no es una separación desde nuestra fe en Dios. El tema es que aquí, como dije al principio, hay una cuestión de espiritualidad personal, en donde hay una necesidad terapéutica real de sentir cercanía con aquellos que nos dejan y de que ellos sigan teniendo un rol en nuestras vidas, porque no los queremos soltar. Pero para la vida de fe, el pedir consejo, cuidado, protección o milagros a los muertos no tiene un sentido tan profundo como el hacer lo mismo con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo hace. Nada más que por eso. No se trata de no hablarle al ser querido, uno puede hablarle siempre a las personas que están fallecidas, porque son nuestras y están con nosotros, y hay que hablarles, por supuesto que sí. Pero de ahí a pedirle cosas, creo yo que es lo mismo que puede suceder con los santos, que al final le empezamos a pedir algo a otra persona que en realidad se lo tenemos que pedir a Dios. Y eso para mí es lo importante. El problema son los intermediarios. Y somos dados siempre en nuestra vida a buscar intermediarios, a buscar pitutos, a buscar a alguien que nos ayude, a alguien que nos haga sentir seguros. Y lo importante de la fe, muy importante de la fe, que no podemos transar, es que es Dios el que nos da eso. Y todo lo demás se une a Dios que nos da seguridad, que nos da vida y nos da fuerza. Y mi hermano fallecido, mi abuela fallecida, mi abuelo fallecido, se unen conmigo en esa fe de confianza en Dios. Pero ellos no me dan la confianza en Dios. Ellos no me ayudan ni me cuidan. Ellos están conmigo y me acompañan en cada respiro. No necesito pedirle a ellos que me ayuden. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios. Así de simple. Así, el Espíritu Santo es el dador de vida porque recibimos la vida en el bautismo. Y es vida eterna. Es una promesa de vida eterna y de perdón de pecados en el bautismo. Dice que procede del Padre por esta cuestión trinitaria, en donde de alguna parte tiene que venir el Espíritu Santo. Pero lo importante es que es adorado y glorificado con el Padre y el Hijo. Y que habló por los profetas, es decir, es el Espíritu Santo, el inspirador de la palabra de Dios. Es el inspirador de la predicación de la palabra de Dios. Es el que da vida a través de la palabra y el sacramento. Y es gracias al Espíritu Santo que existe la iglesia. Recuerden que la iglesia nace en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la predicación de los apóstoles en la inspiración del Espíritu y con el bautismo de 3000, si no me equivoco, nuevos cristianos. Ahí empieza la iglesia como tal, la predicación y la sacramentalidad de la iglesia. En ese momento, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, que están reunidos en un mismo lugar, y ahí se empieza, con la inspiración del Espíritu, a predicar la palabra de Cristo. Y después de la predicación, se bautizan 3000 personas, lo cual significa que es este momento único en donde la iglesia explota y la predicación se da al universo entero. Decimos una sola iglesia, porque hay una sola iglesia con mayúscula, las demás son comunidades. Una sola iglesia, y esa iglesia es santa, porque viene de Dios. Es católica, porque es universal. Y es apostólica, porque nace de la predicación de los apóstoles, de seres humanos de carne y hueso. No la baja Dios desde el cielo con los ángeles y ¡pum!, aparece sola. No, la iglesia nace del esfuerzo, de la predicación, del sudor, del trabajo, el servicio de los apóstoles, los discípulos de Jesús, las mujeres y todos los que lucharon por que la iglesia cristiana sea la que es hoy. Y así profesamos un solo bautismo,
que es en este caso el bautismo en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recuerden que es ahí en Mateo 28 en donde aparece el bautismo en Dios Trino, que es para el perdón de los pecados, que es lo mismo que la justificación, ¿no? Mateo 28. Esperamos la resurrección de los muertos. Ahí, como ya habíamos dicho, dice en realidad Zarx, que es carne, la resurrección de la carne, porque soy yo. Lo que yo veo es lo que resucito. Yo. Yo, Rudy, soy el que resucita, no mi alma ni ninguna otra cosa. Soy yo entero, porque yo entero me muero y yo entero resucito, porque yo entero soy de Dios. Y soy indivisible. No es que haya una parte mía que se muere y la otra no. No, yo me muero, pero yo nunca estoy lejos de Dios. Y eso es lo que hay que entender. Por eso el tema del alma sale tan importante, porque necesitamos creer que hay algo que no muere, porque yo no quiero que muera. Pero cuando yo entiendo que estoy siempre en Dios, pase lo que pase, esté donde esté, haga lo que haga, entonces la muerte es solo un paso más hacia la resurrección. Pero yo sigo estando en Dios. Por eso todos los cristianos esperamos la resurrección, vivos y muertos. Y todos vamos hacia la vida del mundo futuro, de la segunda venida de Cristo, que no sabemos cómo va a ser. Y gracias a Dios, es problema de Dios, no nuestro. Dios sabrá lo que hace con nosotros. Nosotros confiamos en que Dios lo va a hacer bien. Y lo va a hacer muy bien para todos nosotros, para los vivos y los muertos, porque somos uno en Cristo Jesús, vivos y muertos. Y la iglesia es la iglesia de los santos, de la comunión de los santos, en el cielo y en la tierra, la comunión de los bautizados, los que hemos recibido a Cristo. Y si es que alguien tiene duda, ¿y qué pasó con Abraham que no conoció a Cristo? Bueno, Jesús le fue a predicar a los muertos. Listo. Problema resuelto. Así que los muertos que antes no conocieron a Jesús porque se murieron antes, Jesús los fue a buscar también. Y se acabó. Jesús no se le pierde nada, porque a Dios no se le pierde nada. Porque es todopoderoso. Es todo amor. Es todo vida. Una pregunta, Rodolfo, ¿se puede intervenir? Diga. ¿Sí? Bueno, hacer una consulta acerca de si para los cristianos, para nosotros los cristianos, es importante que el cuerpo cuando muere sea enterrado entero de una manera sepultado el cuerpo, no cremado. ¿Eso es relevante? O por ejemplo, o sea, igual yo lo miro desde una perspectiva así más ecuménica, porque los budistas o los mismos ateos, o las personas que no creen, o sienten que no creen en una resurrección o en otra vida, se creman. O consideran que es más sano, o es una preferencia que pueden tener. Entonces, claro, la muerte para todos, no sé si igual, o sea, nos llega la muerte de distintas maneras, como explicaste tú delante, con todos los sufrimientos, seamos creyentes, ateos o no, o budistas, y siento que, no sé, pues a lo mejor el cuerpo en ese sentido es una parte nomás de todo este proceso de la muerte, de la vida y la muerte, del duelo también. Entiendo tu pregunta. Pero es más de lo mismo. Si tú te das cuenta, esta pregunta viene desde un dolor, desde una visión realista del cuerpo. Es como cuando alguien pregunta si es que a mí me cortaron las piernas, entonces ¿voy a resucitar en el cielo sin piernas? Si a mí me cremaron, entonces ¿voy a hacer polvito en el cielo? Y no, porque la muerte es una sola y es igual para todos.
esos elementos son pura norma y ley humana. Antiguamente ni siquiera se hacía sepultura a las personas que se les consideraba brujas, por ejemplo, a los que se suicidaban. No se hacía sepultura para aquellos que cometían pecados graves. O sea, la gente siempre ha encontrado una forma de diferenciarse, de creerse superiores a los demás, y esta es una más. La única razón por la cual en la India queman los cuerpos es porque los necesitan quemar por la contaminación que tienen. Quemar los cuerpos es una necesidad biológica, no religiosa. La actitud religiosa se le da después, pero ellos se dan cuenta de que es mucho más sano y más limpio quemar el cuerpo que enterrarlo. De hecho, hay un montón de historias de ríos, por ejemplo, en China y en la India, ríos enteros que se han contaminado porque hacen cementerios al lado del río, que lo encuentran súper romántico y de pronto todo se contamina. Entonces, ¿qué es mejor? Cremar. Pero el muerto está muerto, ya sea sepultado, explotado, ahogado, está muerto, y hay que alejarse de estas visiones que hacen diferencias entre la vida y la muerte. El vivo está vivo, el muerto está muerto, y da lo mismo si se crema, si se sepulta, si se separan las cenizas. Por ejemplo, me preguntan, pastor, mi abuelita está en la ánfora y queremos tirar una parte al mar, queremos llevar una parte en la casa y la otra en la casa del campo porque le encantaba. Entonces, ¿será algo malo? No, pues si tu abuela está muerta. Lo que tú tienes ahí es el polvito que quedó de tu abuela, que lo único que hizo fue apurar un proceso de descomposición que va a venir igual, solo que se va a demorar muchos más años. Pero tu abuela está muerta y va a resucitar. Entonces, en general, todas estas normas o creencias populares, creo yo al menos, nos alejan de la esperanza en Dios, en donde Dios tiene el control y el poder sobre la vida y sobre la muerte. No hay una cosa mejor, lo mejor es lo que es para ti. Y por eso hay personas que necesitan la sepultura y hay personas que necesitan la cremación, pero en realidad ahí hay una razón terapéutica. Yo prefiero, por ejemplo, la sepultura. ¿Por qué? Porque a mí me hace bien, como creyente, saber que los restos de mis seres queridos están en un lugar y los puedo visitar. Y puedo pararme ahí, rendir tributo, honores, recordar, contar historias, tener un lugar para llorar. Pero hay otros que prefieren tirarlos al mar o dejarlos en la casa. En realidad eso ya es una decisión terapéutica, más que espiritual, es lo que te hace bien. Pero la teología que hay detrás es que el muerto sigue estando conmigo porque estamos unidos en Dios, independiente de lo que haya pasado con él. Así que mucho cuidado con todas esas cosas, porque todo eso lo que hace es separarnos y crear siempre distintas categorías entre nosotros, y siempre vamos a llegar a esto del que merece, del que no merece, del perdón, el que no tiene perdón, etcétera, y nada de eso. El que se muere entero, no existe morirse a medias, no existe el alma en pena, no existe el que se fue en un accidente violento, no existe nada de eso, no existe morirse en un 30% y un 70% queda en la casa, eso no existe. Uno se muere bien muerto, porque bien muerto resucitamos. Y eso es una esperanza que tenemos en Dios. Y si no aprendemos como cristianos a aceptar la muerte, entonces nunca vamos a poder vivir en una verdadera paz. Por eso Cristo es tan importante. Y por eso en la cruz nos aferramos con toda la fuerza, porque es en la cruz en donde Dios sella la esperanza en la resurrección. Y esa es la esperanza que me levanta de los muertos, tanto a mí como a todos los que en Dios creen.
Bien, queridos, queridas, muchas gracias por el aguante. Por supuesto que si hay preguntas, las vamos viendo. Próxima reunión, empezamos con la oración y ya vemos el Padre Nuestro. Gracias. A ustedes, a ustedes. Espero que no haya sido muy pesado. Gracias, Rudy. Estos temas son difíciles. Yo sé que a veces puedo parecer un poco duro al hablar de la muerte, o quizás demasiado natural, pero es porque así lo vivo, así que les pido disculpas si es que alguien se puede haber sentido violentado de alguna forma por mi naturalidad y también por mi seguridad, porque para mí como pastor y creyente, esto de la vida, la muerte y la resurrección es una realidad tan real como el hecho de que yo estoy respirando ahora. Así que no lo tomen a mal y espero que todo esto sea para esperanza. Y si dejamos ir a nuestros seres queridos al cuidado de Dios, es para que podamos tener esperanza y paz. Por eso que no debemos tenerle miedo a la muerte. Sabemos que vamos al encuentro. Así es. ¿Les parece si oramos? Y así nos ponemos en las manos de Dios, en esas manos tan amorosas, tan receptivas, las únicas manos que realmente nos abrazan por completo y nos abrazan para siempre. Oremos. Gracias, Padre Santo, por darnos la fe. Gracias por darnos tu amor. Gracias por darnos a Cristo como muestra viva de ese amor. Gracias por darnos tu Santo Espíritu para que realmente nos sintamos vivos y vivos eternamente para ti. Gracias por cuidar de nuestros seres queridos que ya no están. Y gracias por darnos la paz de poder dejarlos en tus manos amorosas y saber que esas mismas manos también nos sostienen a nosotros. Gracias porque eres tú quien hace todo esto y no nosotros, que no depende de nuestra bondad ni de nuestros méritos. Porque tú quisiste amarnos, tú quisiste crearnos para bien, tú quisiste salvarnos en Cristo y tú quisiste darnos vida, vida en abundancia y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque en ti somos uno, vivos y muertos, todos viviendo en la esperanza de tu resurrección, viviendo en tu amor, en tu gozo, en tu consuelo y en tu paz. Que esa paz quede en nuestros corazones. Que aquellos que descansan en ti, sigan en ti. Y nosotros que aún caminamos por este mundo, podamos dar cada paso confiados en ti, llenos de ti y con toda la esperanza puesta en la cruz de vida de tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos y confiamos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Salvador, con aquellas palabras que Él nos enseñó.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la amorosa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve unidos y llenos de esperanza en una sola fe, ahora y siempre. Amén. Muchas Vayan gracias. con Dios, queridos míos. Gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Feliz Gracias. noche. Gusto de verlos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Chao, que estén queridas, bien. lindas. Gracias. Chao, chao. 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 Chao, Rodolfo. Chao.